Un saludo muy cordial, afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Empiezo indicando de que con relación a la tarea que debe cumplir para la presente semana, el único deber, repito, el único deber que tiene es la elaboración de un resumen extraído del video que le envíe posterior a esta clase. No debe haber otro, no va a ser otro, es únicamente ese resumen. Bien, también debo informarle, y a propósito de las tareas, que yo me había permitido solicitar se comunique cada uno de ustedes a mi teléfono o al WhatsApp para informarle tal vez detalladamente los pormenores sobre las tareas que usted ha cumplido hasta la fecha presente en ese tiempo, es decir, hasta la semana anterior. Y en base a esto, y tomando en cuenta algo importante, el respeto que yo le tengo y que de ninguna manera podía dar a conocer muchos errores, muchas faltas y muchas recomendaciones de manera pública. Por eso, insisto, yo le invité a que me llame para darle personalmente este tipo de notificaciones. Lamentablemente, en números redondos, la mitad de los estudiantes del curso me llamó, se comunicó y por supuesto yo le pude dar con todo el placer del mundo los pormenores, digo, de el cúmulo de las tareas. Y también se lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Porque como humano que yo soy, de hecho tengo no uno, sino muchos errores y que cometo a diario. Y no querría de ninguna manera que por razón o consecuencia de esos errores usted tenga que mermarse en la nota o que no aparezca un deber por usted presentado y enviado y por mí no registrado. Por eso era el llamado a cada uno de ustedes para que tengan la gentileza de asimismo enviarme o llamarme a mi WhatsApp o al teléfono. Bien. Por otro lado, los deberes me siguen enviando a mano. Y yo les había manifestado de que para facilidad de la corrección, para que se evite también el que usted tenga que realizar a mano, pero principalmente lo primero, para que sea muy legible, usted envíe a través de la computadora, salvo casos excepcionales de personas que por algún motivo no lo puedan realizar y que, por supuesto, yo ya tengo identificado quiénes son y que me han llamado, han tenido ese trabajito, esa gentileza o delicadeza de llamarme para informarme ese motivo muy personal por lo que ellos no pueden enviar. El resto no. Y también es de lamentar de que me siguen, indico nuevamente, enviando los trabajos a mano. El último punto en esta parte de tareas.
Con relación al ensayo, la mayor parte de estudiantes que me enviaron esta tarea especial, en verdad han cumplido. Y han cumplido de una manera, yo diría que aceptable. Y se denota de que sí tienen práctica, por qué no decirlo, algunos son diestros ya en la realización de los ensayos. Y qué pena terminar esta partecita con este término nuevamente. De manera lamentable, únicamente me han hecho llegar 14 personas de la totalidad del curso. El resto, yo no sé qué ha pasado, no me han llamado, no me han comunicado. Y con el debido respeto a ustedes, pero sí me admira porque posiblemente creen que no es tan serio lo que estamos realizando a través de las clases no presenciales. Y es todo lo contrario. Nos hemos comprometido a cumplir y hay que hacerlo. Espero de que para lo futuro realicen lo encomendado y presenten los trabajos, las tareas en los tiempos establecidos, en los tiempos acordados. Bien. El tema que viene a continuación debe ser, por favor, le subrayo, debe ser observado y bien analizado. Es decir, de una manera muy especial, debido a dos aspectos fundamentales, que pueden haber más, pero los centro en dos. El primero, le servirá a usted como base, como fundamento, como guía, para hacer o elaborar un trabajo de investigación que debe ser presentado al fin del ciclo, en una fecha que yo le indicaré y que es anterior al examen o a la evaluación. Este es el primer punto. Y el segundo, el por qué es importante el tema de hoy. Porque estoy convencido de que a usted le va a ser de gran utilidad para cuando se encuentre en las aulas universitarias o de institutos de tercer nivel, en donde se pone como una especie de práctica común, y no puede ser de otra manera, el estudio conjuntamente con la investigación de los temas del pensum. Lamento decirlo también, pero hay muy poco tiempo para ampliar lo poco que el día de hoy lo pueda dar. Por lo cual les sugiero, porque es para beneficio suyo, no mío, realizar en casa una investigación más profunda de lo que aquí usted va a recibir el día de hoy. Ciertos elementos que hoy indicaré y de manera rápida ya se han mencionado en capítulos anteriores, pero es, y así lo considero importante, el insistir en ellos, en el análisis de los mismos, ¿no? Bien, el tema del día de hoy, usted ya lo sabe, porque tiene en su planificación, se refiere a la recopilación de datos y de resultados. Repito, la recopilación de datos y resultados
que es una herramienta de trabajo para las investigaciones. Bien, a manera de introducción, comienzo indicándole que los seres humanos utilizamos para desarrollar nuestra vida, para realizar nuestras actividades, un conjunto muy amplio de conocimientos de todo nivel. Pero estos conocimientos deben ser encontrados por medio de un trabajo indagatorio, de investigación, especialmente sobre los objetos que se intenta conocer. Cuando intentamos encontrar precisamente un conocimiento nuevo, se presenta lo antes mencionado. Entonces se presentan muchas cuestiones de variada índole y muchas de las cuales también integran el campo de lo que se llama la metodología. Bien. Justamente desde que la especie humana comenzó a crear los elementos de lo que nosotros conocemos como cultura, es decir, a modificar, a remodelar, a cambiar el ambiente que le rodeaba para sobrevivir especialmente, para desarrollarse, fue necesario también que comprendiera la naturaleza, los cambios o llamados mutaciones que constituían su entorno, es decir, su paisaje, su medio ambiente. Tareas que hoy resultan prácticamente sencillas o simples, pero para ese tiempo no. El elaborar una vivienda, por más elemental que esto sea, a manera de ejemplo le digo, para ese tiempo, por la falta de experiencia, posiblemente era muy tedioso, muy complicado. Para nosotros, con la experiencia que tenemos, resulta ya simple o sencillo hacerlo. Para domesticar los animales, para trabajar la tierra, fundamentalmente. Para estos y otras actividades, solo pudieron ser emprendidas después de cuidadosas observaciones de todo tipo. Repito, observaciones de todo tipo. ¿Por qué esto? Porque ya vamos a ver como un sistema, como un método de investigación fundamental, la observación. Entonces, volviendo a lo anterior, ejemplos como, hablo de la observación, como el ciclo de los días y las noches, como el ciclo de las estaciones del año, como la reproducción tanto de animales cuanto de vegetales, como el estudio del clima, como el estudio de la orografía de los terrenos, de la forma, como conocimientos justamente elementales de la geografía y otras más variadas, miles de ejemplos se pueden dar. Estos conocimientos, una vez obtenidos,
se va desarrollando una metodología al principio elemental y hoy una metodología muy bien estructurada de todos los conocimientos que adquirimos. El diseño de la investigación será necesario definir a través de técnicas. Y estas técnicas, en este caso, se conoce como la recolección de datos. Estos datos son fundamentales, son básicos para la construcción de esas herramientas de la investigación, de esos instrumentos que le van a servir al investigador para hacer su labor, su trabajo. Y así poder encaminarnos como investigadores al objetivo principal, que es la búsqueda de la realidad, de la respuesta de nuestro trabajo. Entonces, un instrumento, como digo, fundamental es la recolección de datos. En cualquier recurso que se vale el investigador para acercarse a esa justamente investigación o análisis de un fenómeno, de una cosa, de un hecho, y para extraer la información, se denominan justamente instrumentos de investigación. Y que se pueden distinguir estos en dos aspectos, dos formas, para qué no decirlo en dos clases. El uno, de la forma, se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de buscar la realidad, sea precisa a través de la observación y de otros métodos como la entrevista. Y la otra forma es en base al contenido, que queda expresado, queda tácito en las especificaciones de los datos. Esos datos que necesitamos conseguir, la forma de preguntas, los puntos a observar o analizar, los elementos para registrar y otras más que poco a poco le iré indicando en los minutos que vienen. Yo quiero tratar de ser muy sucinto, muy concreto, pero siempre se me hace muy difícil, porque como he dicho, no una, sino varias veces, es una asignatura, es una ciencia muy nueva para ustedes. Y en ocasiones se me hace a mí, como digo, un problema el transmitir lo fundamental, lo elemental, más que todo porque no tengo el tiempo suficiente, porque no puedo ampliar o detallar estas explicaciones. Pero con su ayuda, ojalá lo pueda lograr. Bien, de lo antes mencionado, se puede deducir de que existen datos primarios y secundarios, ¿sí? O sea, elementos que son así llamados primarios y otros denominados secundarios. Vamos a tratar de hacerlo, como decía hace un momento, lo más concreto. Los datos primarios, ¿cuáles son? Son aquellos que el investigador obtiene directamente de la fuente, directamente de la realidad, es decir, que no se basa en datos de otras personas, sino que él recurre personalmente a obtener esos datos. Eso se llaman datos primarios. Es decir, va recolectando
con sus propios instrumentos, con sus propios sistemas, estos datos para hacer el análisis del tema que él desea. Mientras tanto que los secundarios, lógicamente, son registros de todo tipo, especialmente registros escritos, que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos, que ya han sido procesados por otros investigadores. En otras palabras, en los elementos primarios queda, creo, claro que el investigador va a la fuente directamente. En el secundario, el investigador acoge las fuentes hechas por otras personas, por otros investigadores. Ojalá quede claro. Los datos primarios y secundarios no son dos clases estrictamente diferentes de información, me refiero, sino forman parte de una misma labor. Es decir, que tanto los primarios cuanto los secundarios coexisten para la realización de una investigación. No se contraponen del todo. Tienen que estar de una u otra manera enlazados para la realización de ese trabajo. Bien, rápidamente también voy a hacer un análisis de las técnicas de recopilación de datos. Hace un momento yo les decía que es importante el elemento llamado de la observación. En la práctica consiste en el uso sistemático, ¿no?, de nuestros sentidos, orientados a la captación de la realidad. Entonces el investigador ahí se hace una especie de persona que se va adaptando a la observación de las cosas de una manera detenida, sistemática, y que va justamente captando todos los elementos que para el común de los mortales, porque no tiene práctica, son prácticamente elementos secundarios. Pero no es así. Para el investigador, todas las cosas a través de la observación son muy, muy importantes. ¿Y por qué nuestros sentidos? Porque justamente necesitamos de lo que se llama observar, no solo ver, ¿no? Y al observar estamos deteniéndonos a ver algo, analizando ese algo. Y eso se lo hace a través justamente de los sentidos. Bien, a través de estos sentidos el hombre capta la realidad que le rodea, que luego estos elementos que observa son, yo diría que organizados de manera intelectual, es decir, que él ya va y les organiza, me refiero al investigador, de una manera científica, ¿sí? Pero esta observación, en el mejor de los casos, debe ser en ocasiones repetidas, es decir, durante innumerables observaciones. El uso de nuestros sentidos no es sino una fuente inagotable de datos que tanto para la actividad científica como para la vida práctica resultan de gran valor. Bien, aparte de la observación tenemos otro, que ya habíamos comentado en capítulos anteriores, que es la entrevista.
¿En qué consiste? ¿O qué es esto de la entrevista? La entrevista consiste en una interacción entre dos o más personas, casi siempre dos personas, en la cual el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación. ¿Mediante qué? O mientras que, más bien, el investigado, o sea, la persona que le estamos entrevistando, proporciona verbalmente o también nos proporciona por escrito la información que le solicitamos. Existen además otros procedimientos de recolección de datos primarios, ¿no? Acuérdense, de datos yendo a la fuente directamente, por eso son primarios. Entre estos elementos o herramientas figuran o se destacan, ¿por qué no?, el llamado cuestionario. También los llamados test, los diagramas, las escalas y un sinnúmero de elementos más. Sin embargo, todos tienen su origen en última instancia, ¿no?, en las dos principales técnicas mencionadas. Todos, es decir, tanto en la entrevista, tanto en el cuestionario y en la base primaria y secundaria de esto. Bien. Le voy a detallar qué es la observación científica, porque decíamos observar, simplemente ver y se acabó. No, no, vamos a más allá, ¿no? A donde se va preparando el investigador, a lo que tarde o temprano cada estudiante, ustedes, mi persona y todas las personas que estamos inmersos en este campo investigativo, de una u otra manera lo ocupamos, es decir, lo ponemos en práctica. ¿Cuál? La observación científica, ¿sí? La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos. Esto ya queda muy claro. En búsqueda de los datos que requerimos, de los datos que necesitamos para resolver un problema planteado o un problema en vías de investigación. Dicho de otro modo, ojalá más fácil, observar científicamente es percibir directamente, percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener datos de interés para dicha investigación. La observación que se realiza cotidianamente, es decir, día a día, no puede ser considerada como científica. Ahí le doy la diferencia. Repito, esta observación que día tras día realizamos de algo, de lo que nos rodea, de nuestro círculo social, de nuestro círculo geográfico, esta observación no puede ser catalogada como científica, como observación científica, ya que no está orientada hacia objetos precisos de estudio, sino simplemente vemos todo
pero no nos dedicamos a algo en especial. La observación científica debe seguir algunos principios básicos para que sea determinada como tal, para que obtenga ese título de observación científica. Y debe tener un propósito específico. Debe ser planeada o planificada cuidadosamente y lo fundamental también, debe llevarse por escrito para que tenga constancia, para que esté documentado, para que exista un control cuidadoso de la misma. Debe especificarse su duración. Debe seguir muchos principios básicos para que mediante estos se obtenga, yo diría, una validez, es decir, una confianza o confiabilidad del trabajo realizado. La principal ventaja de esta técnica, ¿no?, de la observación científica, en el campo de las ciencias sociales, radica en que los hechos son percibidos directamente sin ninguna clase de intermediación. Directo. Tal como esta se presenta de manera natural. En otras palabras, de este modo, además las observaciones se pueden realizar de manera independiente, de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. A diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos la cooperación de las personas, en el otro no. En la observación científica no. Bien, espero de que esté un poco claro. Y termino indicando esta partecita. ¿Para qué todo esto de la observación? ¿Para qué todo esto de la sistematización, de esta observación? ¿Para qué todo este conjunto de elementos? Es justamente para la obtención de la verdad en la investigación. Ahora, sí hay desventajas. ¿Cuál de ellas? La principal desventaja de este sistema reside en que la presencia del observador, es decir, del investigador, puede provocar por sí sola una alteración o puede provocar una modificación en la conducta de los observados, es decir, de los investigados. Y con esto se destruye, se cambia o incluso se reduce esta forma espontánea que deben presentarse los investigados. Y de esta manera se saca como resultante el que la aportación que nos den, el que los datos que nos proporcionen las personas investigadas sean poco confiables e inclusive no tengan la veracidad del caso. ¿Por qué? Porque las personas, al sentirse, al saberse observadas, pueden alterar su forma de ser, su conducta, pueden estar nerviosos. Esta reacción frente a la presencia de terceros debe tomarse muy en cuenta. Siempre que se pretenda utilizar la técnica de la observación, hay que meditar en esta desventaja. Bien.
Pasamos a un nuevo subtema, yo le puedo denominar el registro y formalización de la observación. Es decir, cómo vamos a registrar nosotros los datos que nos proporcionan los investigados, ¿no? La tarea de observar no es tan simple como parece. Eso ya queda, creo, claro. Se necesita seguir un proceso científico para adquirir buenos resultados. Entonces, no es tan fácil como así de primera se puede observar, ¿no? Frente a los hechos, frente a las situaciones, frente a las cosas, significa seleccionar, significa organizar y relacionar los datos, esos datos referentes a nuestro tema de estudio, y esto se lo hace a través de un proceso que indico a continuación. ¿Por qué? No todo lo que aparece en el campo del observador tiene importancia. Por eso tiene que ser una persona ya preparada para esa observación científica, para desechar lo que no le interesa, lo que relativamente no le importa y escoger lo fundamental, lo básico, es decir, lo importante. Entonces resulta indispensable registrar toda observación que se haga para poder organizar luego lo percibido, lo importante de lo percibido. Para esto, los medios más comúnmente utilizados, me refiero para el registro de estos datos, se los denomina como cuadernos de campo. Es decir, todo dato que usted pueda obtener y registrar en el momento de la investigación. Se pueden emplear los llamados diarios, ¿no? Se pueden emplear los cuadros de trabajo, los gráficos, los mapas y un sinnúmero de elementos más. Bien, volvemos a esto de que es importante la entrevista como un elemento fundamental dentro de la obtención de datos, ¿no? A través de eso, la entrevista. Esta es una forma específica de interacción social que tiene por objeto la recolección de datos para una indagación, para una investigación. Justamente el investigador formula preguntas. ¿A quiénes? A las personas que él considera que están capaces de aportar datos de interés para su trabajo. Entonces establece un diálogo donde una de las partes, el investigador, busca recoger y recolectar informaciones. Y la otra, el investigado, ¿no? Lo que hace es proporcionar esos datos. Su principal ventaja, me refiero a este sistema, la entrevista, radica en que son los mismos actores sociales que de manera directa proporcionan los datos. Entonces, es ventajoso. Estos datos relativos a sus conductas, relativos a sus opiniones, a los deseos, a las actitudes, y por supuesto, nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa, aquello que siente, de lo que ha experimentado o piensa ser. Pero, como siempre hay un pero, existe también desventajas, y la que más sobresale
es aquella que limita sus alcances. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos, pero siempre, siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas. Él, el entrevistado, no nosotros como investigadores. Él nos dará o nos proporcionará los datos en base a lo que cree que son. ¿A través de qué? A través de su forma de ver las cosas, a través de su realidad, incluso a través de sus intereses. Y muchas ocasiones a través de sus prejuicios. Así nos proporciona los datos. Y estos a la larga no tienen la confianza o no se acercan a la verdad que nosotros deseamos. Bien, una parte fundamental para la entrevista es la realización del cuestionario. El cuestionario, la que nosotros aplicamos, no por nada a ustedes les estoy, entre comillas, molestando cada vez para que ustedes saquen cuestionarios, para que elaboren cuestionarios. Aquí ustedes van a ver que sí es algo importante la realización de esto. Y en lo futuro, ojalá en la vida estudiantil, universitaria y profesional, ustedes de una u otra manera van a practicar con este tipo de herramientas de la investigación. El cuestionario lo podemos definir como un método para obtener información de manera clara, de manera precisa, donde existe, me refiero al cuestionario, un formato de preguntas. Es decir, ya está establecido las preguntas para que sean planteadas. Donde el informante reporta su respuesta, es decir, responde. También de manera directa. El cuestionario no es sino un instrumento indispensable, básico, para llevar a cabo las entrevistas. Pero también puede usarse independientemente de estas, es decir, sin las entrevistas, sino directamente al cuestionario. En tal caso, se entregará al informante el cuestionario para que éste, por escrito, consigne, nos proporcione por sí mismo las respuestas. Es claro que no se trata de una entrevista. Esto debe delimitarlo bien. El cuestionario no es una entrevista como tal, es parte de la entrevista. No existe el elemento de interacción personal que lo define a la entrevista. La elaboración del cuestionario requiere de un conocimiento previo del fenómeno que se va a investigar. Del mismo modo, la experiencia del investigador es muy importante para la construcción, para la elaboración de los cuestionarios. Los mismos que deben ser adaptados a las necesidades del investigador. Y también, ¿por qué no?, a las características de la comunidad en la que se realiza la investigación. En otras palabras, el investigador ya previamente debe saber a qué se va a enfrentar y a la realidad de las personas que van a tener a bien el responder este cuestionario. Aquí también hay ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja principal?
La principal ventaja de los cuestionarios reside o radica en la gran reducción de tiempo y también la reducción de personas o de personal, si quiere, que requiere otro tipo de labores. Aquí se puede evitar la pérdida de tiempo porque las respuestas dentro de ese cuestionario son directas, inclusive muy fáciles de posteriormente ir a la casa, ir a la oficina y codificarlas y sacar resultados directos. Es fácil, es rápido. Y también puede ser una, dos personas, lo que en otros sistemas se requiere de mayor cantidad de personas. Bien, ahora con los métodos modernos se hace inclusive mucho más sencillo, mucho más fácil la realización del cuestionario, porque usted inclusive como investigador envía cuestionarios a través de las redes sociales y concretamente del WhatsApp y de otros sistemas donde la persona, sin moverse del sitio donde se encuentra, puede recibir, lógicamente, ese cuestionario, responder y enviar. Entonces, es un sistema realmente rápido. Antes se lo hacía y de alguna manera reducida, por supuesto, se lo sigue haciendo a través del llamado correo, ¿no? Del correo común, del correo normal. Pero ahora, con las técnicas modernas, se le ocupa así. Bien. El empleo de los cuestionarios se hace especialmente recomendable en aquellos casos en que es factible reunir de una sola vez a un número considerable de personas. También es una ventaja. Entonces ya no está entrevistando y entregando el cuestionario de una en una de las personas. Nuevamente indico, con la facilidad que tenemos ahora, ejemplo, WhatsApp, en un grupo del mismo, usted envía a todos los integrantes del grupo en una sola ocasión para la realización de esta investigación. Fabuloso. Terminamos porque ya no tengo prácticamente tiempo. Los tipos de cuestionarios. La forma o tipo de cuestionario depende tanto de los objetivos que persigue el investigador como de los informantes. Así, aparece el primero de ellos. Voy a dar solamente dos, los principales. El cuestionario de tipo abierto, así se llaman, cuestionarios abiertos. Son aquellos en los que se pregunta a la persona investigada algo que se deja en libertad o en su libertad de responder lo que a bien tenga. Este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere de un poco más de tiempo. ¿Por parte de quién? Por parte del informante. Y es un poco más difícil analizar y codificar por parte, lógicamente, del investigador. Pero en cambio, los cuestionarios, el otro tipo, los llamados cuestionarios cerrados, están estructurados de tal manera que que al informante se le ofrecen solo determinadas alternativas de respuestas. Ya no es un universo de respuestas, sino solamente los que el investigador lo envía o lo entrega al llamado informante. Aquí, entonces, es más fácil de codificar y, por supuesto, más fácil de contestar. Qué pena ya no tener el tiempo requerido
y tenemos que terminar necesariamente esta clase. Ojalá en algo haya aportado y espero de que les haya servido. Un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima semana. Dios mediante. Un gusto.